Sean bienvenidos a una actividad más que realiza el Centro de Producción Más Limpia. Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a nuestro eco-webinar. El día de hoy vamos a tener la participación de nuestro socio Tec Ambiente. Estará compartiendo la ingeniera Ashley Kukul. Estaremos hablando sobre estudios técnicos de aguas residuales, requerimientos obligatorios para entes que desponen sus aguas residuales. Ashley, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Agradecemos mucho tu participación. La ingeniera, ella siempre ha dado varios webinars ya en la academia, entonces muchas gracias por estar aquí otra vez. Después de la capacitación, siempre yo les comparto unos anuncios y otras actividades que tendremos en el mes. Como ya estamos casi que al final, les voy a compartir las que faltan, ¿verdad? Y la sesión es grabada y si quisieran recibir diploma de participante, pueden gestionarlo conmigo después. Entonces, así que yo te concedo el espacio, Ashley. A los participantes siempre los invito a que si tienen alguna duda, consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les damos la palabra. Así que adelante, te concedo el espacio. Muchas gracias, Gabriela. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Mm, mm, mm. Bueno, es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que es bastante importante y es bastante bueno que sepamos todos de este tema, que es un tema que sí está reglamentado, que es específicamente sobre los estudios técnicos de aguas residuales. Para entrar y llegar y tener un poquito de contexto y poder introducirnos a este tema, es importante que primero pues sepamos algunas definiciones que son bastante importantes, que se va a mencionar durante esta presentación. Empecemos primero definiendo qué es afluente. Sabemos que afluente es agua captada por un ente generador. Efluente es cualquier líquido que sale o es descargado desde una fuente específica. En resumen, afluente es la entrada y efluente es la salida de lo que nosotros podemos estar descartando. Aguas residuales lo conocemos como todas aquellas aguas que han recibido algún cambio, cuya, como bien dice, calidades han sido modificadas. Las aguas residuales de tipo especial son aguas residuales generadas por servicios públicos municipales y actividades de servicios industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así como la mezcla de las mismas. En resumen, podemos interpretar que estas son aquellas que contienen contaminantes que requieren un tratamiento más riguroso y específico ante sus disposiciones o la reutilización. Estos pueden provenir de, ya sean que sean procesos industriales, que sean procesos que vengan de hospitales o actividades que generen residuos peligrosos. Ejemplo pueden ser las aguas residuales industriales, que a veces pueden provenir de descargas de fábricas de textiles, de refinerías, industrias químicas, que pueden contener, por ejemplo, colorantes, metales pesados, ácidos o bases fuertes. También tenemos las aguas residuales de tipo ordinario. Las aguas residuales de tipo ordinario son las aguas que se generan por las actividades domésticas, como son los servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, con el lavado de ropa y otras que puedan ser similares. Estas pueden ser como la mezcla de las mismas que se conduzcan a través de una alcantarilla. Estos provienen más que todo de las actividades que son domésticas, también pueden venir provenientes de actividades comerciales y algunas industriales que puedan tener una carga contaminante baja o moderada. Suelen contener materia orgánica biodegradable, detergentes y residuos sólidos en menores cantidades, lo que permite que sean tratados con procesos convencionales. Ahora bien, describamos quiénes son los entes generadores. Los entes generadores los conocemos como las personas individuales, jurídicas, públicas o privadas
que son responsables de generar o administrar aguas residuales, ya sea de tipo especial, ordinaria o la mezcla de estos dos tipos de agua, y cuyo efluente final se descarga ya sea un cuerpo receptor o un alcantarillado. Los entes generadores existentes son todos los entes generados que se establecieron previo a la vigencia del reglamento, es decir, que es previo al año 2006. Y los entes generadores se conocen como los que se establecieron posteriormente al reglamento que fue del año 2006. Los podemos conocer como estos entes generadores nuevos. Ahora bien, entrando ya un poquito más de lleno de cuál es el marco legal que regula y que ve y vela todo el estudio técnico de aguas residuales, nos vamos específicamente al acuerdo gubernativo número 236/2006, que aquí, bueno, llamado Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y la disposición de lodos y sus reformas. Actualmente se tenía por etapas un límite de cumplimiento en la cual cada año se iba teniendo reformas de los límites máximos permisibles que se tenían. Actualmente, bueno, la anterior etapa en la que tendríamos que estar cumpliendo era hasta el año 2020. Actualmente nosotros estamos en la etapa 4, en la cual es la última etapa, ya no han sacado más reformas, por decirlo así, sobre actualizaciones de los parámetros en los cuales los límites que nosotros debemos de cumplir. Entonces ahora estamos todos en la etapa 4. ¿En qué consta un estudio? Bueno, ¿en qué consta y qué es lo que pide el reglamento? Primero, piden que nosotros tengamos una caracterización de nuestras aguas que nosotros producimos y si en dado caso, si tenemos algún tratamiento, que también nosotros podamos caracterizar los lodos. También nos pide que en base a esta caracterización podamos elaborar un estudio técnico, que nosotros podamos resguardarlo y que se tenga una muestra 2 veces al año, renovando el estudio técnico cada 5 años. Em, bueno, les voy a hacer mención de una vez. Esta renovación de estudio técnico cada 5 años puede ser, bueno, puede depender de qué tipo de aguas nosotros producimos. Por ejemplo, si nosotros producimos aguas de tipo ordinario y nosotros demostramos que en nuestra primera caracterización demostramos que cumplimos con todos los límites permisibles, no es necesario que renovemos nuestro estudio técnico cada 5 años. Sin embargo, y es necesario que muestremos 2 veces al año. Estas muestras es más que todo como evidencia para decir que nosotros seguimos cumpliendo con los límites y en el cual no es necesario renovarlo cada cierto tiempo. Pero si nosotros tenemos que superamos límites en nuestra primera caracterización, sí es necesario que podamos renovarlo y nuevamente siempre realizar esta muestra para que nosotros podamos evidenciar y para que también quede como evidencia que nosotros estamos ya sea mejorando o bajando el límite que nosotros estábamos superando. Bueno, ¿qué es un estudio técnico de aguas residuales? Este es un instrumento que permite realizar una evaluación, un control y un seguimiento del desempeño ambiental, ya sea del ente generador o la persona que descarga al alcantarillado público o a un cuerpo receptor. Este es un documento que describe todas las características de las aguas residuales generadas por una entidad y cuál es el impacto que tiene al medio ambiente. Su elaboración es obligatoria para cualquier actividad que genere y descargue aguas residuales con el fin de que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. ¿A quién aplica este estudio técnico? Todas las personas individuales, jurídicas, públicas o privadas responsables de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinaria o mezcla de ambas, que vierten estas o no a un cuerpo receptor o al alcantarillado público, tendrán la obligación
de preparar un estudio avalado por técnicos en la materia a efecto de caracterizar efluentes, descargas, aguas para reuso y lodos. Cuando nos menciona que debe de estar avalado por técnicos, se refiere a que nosotros, bueno, que pueda ser elaborado por técnicos en la materia y que pueda también estar firmado por estos técnicos. Realmente el acuerdo no nos dice específicamente qué cuáles son las profesiones que deben de avalar esto, sin embargo, sí tienen que tener conocimientos en la materia. Estos pueden ser ingenieros químicos, pueden ser ingenieros ambientales, pueden ser ingenieros civiles, no importa, sin embargo, sí tienen que tener estos conocimientos para que puedan avalar este estudio. Bueno, al final este artículo también nos enfatiza la obligación legal de elaborar el ETAR para aquellas personas que son entidades que generan o administran aguas residuales, ya sean, como bien mencionan, ordinarias, especiales o una mezcla de ambas. Algunos puntos claves del artículo 5 es que al final menciona bastante, bueno, enfatiza que personas individuales o jurídicas están obligados, instituciones públicas o privadas, empresas que generen aguas residuales sin importar si las descargas son a un cuerpo receptor, que esto se refiere a ya sea un río, un lago, una quebrada o al mar incluso, o al alcantarillado público. La importancia de este artículo permite un mejor control de la contaminación del agua. Asegura que las empresas adopten medidas de tratamiento y la reutilización de la misma y también, pues también cumple con las regulaciones ambientales para evitar sanciones y proteger a los recursos hídricos. Aquí tenemos un pequeño cuadro, es un pequeño cuadro resumen sobre los parámetros aplicables. Tenemos de este lado las descargas al alcantarillado municipal, como bien hacíamos mención. Anteriormente estábamos en la etapa 3 que tenía vigencia hasta el 2020, bueno, del 2020 al 2024, perdón, y en la cual ahorita estamos en la etapa 4 que este es el apartado donde nos tenemos que fijar, ya sea si nosotros tenemos una descarga al alcantarillado municipal o una descarga a un cuerpo receptor. Es importante mencionar que, bueno, es algo variante en algunos parámetros, sí varía la cantidad de límite en el que se tiene que cumplir y otros son relativamente similares. Sí tenemos que fijarnos bastante qué tipo de aguas nosotros producimos, a dónde es que nosotros realizamos la descarga. Lo del tipo de agua lo menciono ya que aquí no está colocado si nosotros generamos aguas de tipo especiales, específicamente en el artículo 30 nos menciona cuáles son los límites máximos permisibles para este tipo de aguas. Cabe resaltar que no es lo mismo cuando nosotros producimos aguas de tipo ordinario y de igual forma cuando nosotros descargamos al alcantarillado municipal o a la descarga del cuerpo receptor. Tenemos que fijarnos bastante de esos datos para que nosotros podamos guiarnos a qué artículo nosotros aplicamos. Los parámetros se dividen en parámetros físicos, químicos y biológicos. Estos parámetros, bueno, empecemos con los parámetros físicos. Estos describen las propiedades visibles y medibles del agua residual sin necesidad de análisis químicos complejos. Estos pueden ser los parámetros de color, turbidez, temperatura, sólidos suspendidos totales. Como ejemplo, el color al final nos indica la presencia de contaminantes orgánicos o químicos. La turbidez también pues nos ayuda a medir la cantidad de partículas suspendidas en el agua, la temperatura, al final pues esto afecta la solubilidad del oxígeno y la actividad biológica. Los sólidos suspendidos totales es una materia en suspensión que puede sedimentar o permanecer flotando. Los parámetros químicos, esto pues al final nos ayuda a evaluar la composición química del agua residual y cuál es el impacto ambiental. Aquí tenemos como parámetros del pH, que esto pues al final mide la acidez o la alcalinidad del agua. También la demanda bioquímica de oxígeno o DBO, que es la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos al degradar materia orgánica. También el DQO, que es la demanda química de oxígeno, que mide la cantidad total de materia orgánica oxidable en el agua. También aquí tenemos aceites y grasas, que estos son residuos de origen vegetal, animal o industrial,
que flotan en el agua. También tenemos nutrientes, que estos son, en este caso, se incluyen el nitrógeno y el fósforo, que estos pues indican la presencia de fertilizantes o desechos orgánicos. También metales pesados, aquí entra el plomo, mercurio, cadmio, cromo, níquel, etcétera, que estos son elementos tóxicos que puedan estar presentes en las descargas, más que todo industriales. Y también incluye entre los parámetros biológicos, que estos evalúan la presencia de microorganismos en las aguas residuales. Estos pueden ser coliformes fecales, que estas son bacterias indicadoras de la contaminación de materia fecal. Ahora bien, entremos un poquito ya a qué es lo que debe de incluir un ETAR, cuáles son en sí algunos de estos requisitos obligatorios de que debemos de tener. Primero debemos de incluir nombre, razón social, razón o denominación social de la persona individual o jurídica pública o privada, que en este apartado sujeta al reglamento bueno, debemos de colocar el nombre consignado en la patente de comercio o en la escritura pública constitutiva de la misma. También tenemos que incluir bueno, un contacto ante el Ministerio de Ambiente. El ente generador o la persona que descarga, ya sea al alcantarillado público o a un cuerpo receptor, deberá designar a una persona que cumplirá la función de enlace con el Ministerio de Ambiente. Esta persona pues tiene que aparecer en el ETAR, la cual pues debe de tener conocimiento técnico también del mismo, qué es lo que se colocó, qué es lo que, cuáles fueron las medidas de mitigación que se estipularon en este estudio. Mm, Y también descripción de la naturaleza de las actividades de la persona individual o jurídica que es sujeta al presente reglamento, que esto es más que todo, pues se deberá al final pues copiar lo que se describe en la patente de comercio o en la escritura pública constitutiva del ente generador. Esto es más que todo para conocer y como para que quede plasmado tal y como se dice o se estipuló en la patente de comercio, qué es lo que, cuál es su actividad o cuál es la naturaleza de las entidades o del ente generador. También tenemos que colocar los horarios de descarga de aguas residuales, es decir, más que todo como el horario laboral en el que tiene el ente generador. También una descripción del tratamiento de aguas residuales, si es que nosotros o si es que el ente generador, en este caso cuando yo hablo, bueno, regresando un poquito para no confundirnos, el ente generador son las personas que realizan descarga de aguas residuales, son las personas de que por sus actividades utilizan agua y generan aguas residuales. Entonces nos vamos a quedar que el ente generador si es que tiene algún tratamiento de sus aguas residuales. Esto, pues al final depende si nosotros o no tratamos nuestras aguas, si no, pues simplemente pues colocamos que no aplica, que no se está pues teniendo este tratamiento de las aguas residuales. También es importante que coloquemos la caracterización del efluente de las aguas, incluyendo pues los sólidos sedimentales. Aquí pues al final son los resultados que nosotros tuvimos de parte del laboratorio de todos estos parámetros que nosotros pues al final aplicamos. Entonces los tenemos que colocar siempre en un apartado. También menciona, bueno, aquí no lo coloqué, pero sí menciona el acuerdo que nosotros debemos de tener una discusión de resultados dependiendo de cómo salimos, si tuvimos algún límite que superamos, por qué es de que tuvimos de esa superación de ese límite, de dónde es que pueden provenir, qué es lo que nosotros o qué actividades nosotros estamos realizando para que superemos o no ciertos límites. Eh, ah, ah, También, bueno, tenemos que identificar el cuerpo receptor o el alcantarillado, dependiendo de cuál nosotros apliquemos, hasta cuál se descargan las aguas residuales. Normalmente se puede colocar ya sea un mapa en programas de sistemas de información geográfica o ya sea un mapa simple en Google Earth, donde nosotros podamos
al final localizar cuál es nuestro punto en el que nosotros realizamos este tipo de descargas. También, ay, no me aparece. Mm, bueno, también debemos de enumerar los parámetros que nosotros podemos estar exentos de medición y cuál es la justificación respectiva. En el ETAR, pues este es un apartado, bueno, un listado en el que nosotros debemos de colocar si en dado caso tenemos, em, bueno, esto se debe de basar de la siguiente manera. Tenemos que colocar nuestra, bueno, dependiendo de que si nuestras características del proceso productivo, de nuestro proceso productivo, hay algunos parámetros que, por ejemplo, podemos decir que en caso de los metales pesados, si nosotros somos de aguas residuales de tipo ordinario y pues al final, tal vez pues por nuestra naturaleza de las actividades que nosotros realicemos, no incluimos algún tipo de esta materia que nosotros podamos al final producir o descartar dentro de nuestras aguas residuales, por ende nosotros estamos exentos a ello. Sin embargo, sí debemos demostrarlo en nuestra primera caracterización para que para que quede de evidencia que realmente nosotros, ni en dado caso, si no está dentro de nuestras actividades, no se incluye. También dentro de los requisitos generales nos pide el acuerdo que nosotros podamos incluir un plano de localización y ubicación, que estos sí tengan coordenadas geográficas del ente generador, es decir, del lugar de donde se encuentra. Esto sí pide el acuerdo también que sí estén firmados y timbrados y que nosotros lo podamos anexar. También en dado caso, si bueno, también pide que un plano de ubicación y localización del o los dispositivos de descarga para la toma de muestras. Esto ya sea tanto el afluente como del efluente. En el caso del afluente es cuando aplique, es decir, si nosotros tenemos algún pozo, contamos con pozo propio como suministro de agua, en este caso sí aplicaría. Ok, algunas excepciones que puede tener el ETAR. Bueno, ya les adelanté lo que les mencionaba de la actualización de 5 años, pero también se tienen excepciones. Por ejemplo, de la preparación del estudio técnico, se contempla específicamente en el artículo 5 como ente generador toda vivienda unifamiliar y aquellas edificaciones públicas y privadas que generan solamente aguas residuales de tipo ordinario y que cuente con la cometida autorizada hacia el alcantarillado público o de entes administradores de servicios de tratamiento de aguas residuales. Esto, bueno, sin embargo, para un condominio o edificio que sí tiene una entidad jurídica o sí debiese tener un ETAR. Bueno, regresando un poquito, como para no confundirlos, por ejemplo, una casa individual, así como lo menciona este artículo, no está obligado a presentar o a realizar un ETAR. Sin embargo, si hablamos de un condominio, por ejemplo, si el condominio al final sí tienen entidades jurídicas, ellos y más que todo y sobre todo enfatizando, si ellos descargan a un cuerpo receptor, sí están obligados a presentar un ETAR y a realizar su caracterización de aguas residuales. Esto sobre todo, como bien enfatizamos, si no está conectado al alcantarillado público. Así, si demuestra que los resultados de los parámetros analizados cumplen con los límites máximos permisibles, no están obligados a actualizar el ETAR cada 5 años. Esto es más que todo también, como al final, unas viviendas unifamiliares o, por ejemplo, oficinas, más que todo, oficinas que solo tengan actividades administrativas, que no tengan actividades de fábrica, por ejemplo, y sabemos de que al final solo consumen agua para, ya sea para sanitarios, para limpieza, y sabemos de que con ello, pues al final, estas son las aguas que provienen, son aguas ordinarias
No es necesario que nosotros actualicemos nuestro TAR cada 5 años. Sin embargo, enfatizando nuevamente, sí es obligatorio para que nos quede siempre de evidencia que nosotros podamos realizar el muestreo de nuestras aguas por lo menos 2 veces al año. Y bueno, al final siempre es bueno contar con un estudio técnico como una línea base, que al final siempre nos quede como de inicio, como un documento, como de evidencia que confirme que tienen aguas residuales, ya sea de tipo ordinario y que estén en cumplimiento, pero sí están obligados a que el muestreo por lo menos lo realicen 2 veces al año, como lo pide el reglamento para vigilar que siguen en cumplimiento. Ujú. Bueno, siempre, pues, esta excepción no aplica para las municipalidades, que al final las municipalidades son los entes que están obligados a administrar las aguas residuales de las viviendas, ni tampoco para las empresas que tienen, pues, al final concesionados, ya sean con servicios de recolección, transporte o manejo de disposición que tengan sus aguas residuales, ni tampoco para las plantas de tratamiento de urbanizaciones que no estén conectadas a una comunidad municipal. Porque al final, pues, estas entidades sí tienen, bueno, sí realizan o sí administran sus aguas residuales. Ujú. Bueno, aquí en el capítulo 5 menciona del artículo 20, 21, 22, 24 a cuáles nos podemos guiar, a qué artículos tenemos que ver dependiendo de cuáles aplicamos. El artículo 20 menciona cuáles son los límites máximos permisibles a todos los entes que descargan a los cuerpos receptores. El 21 es importante también resaltar de que si nosotros, como bien hacíamos mención, nos constituimos después del 2006, que fue la publicación del reglamento, ya nosotros somos unos entes generadores nuevos. Entonces tenemos que guiarnos del artículo 21, del artículo 22, si nosotros realizamos aguas residuales en esteros, en artículo 24, si al final nosotros, esto va más que todo aplicado a las municipalidades o urbanizaciones que no están conectadas al alcantarillado público. Ok, bueno. En el capítulo 6, que es más que todo enfatizando los parámetros de aguas residuales y valores de descarga de alcantarillado público, también nos hace mención, como bien siempre tomando de la mano esto del anterior capítulo, que eran más que todo a cuerpos receptores, también se tiene al alcantarillado público, a cuáles son los artículos que nos tenemos que guiar. Si nosotros tenemos descargas al alcantarillado público, siempre nos tenemos que guiar al artículo 28. Coloco también nuevamente el artículo 21, que como bien el acuerdo no menciona en sí, si a pesar de que si son entes generadores nuevos, si los descargan ya sea un cuerpo receptor o al alcantarillado público, solamente enfatiza cuáles son los límites máximos permisibles para los entes generadores nuevos. Entonces, si nosotros somos nuevos y descargamos a un cuerpo receptor, siempre pues al final o al alcantarillado público nos tenemos que guiar siempre del artículo 21. Ok. Eh, Ahora, una parte importante que nos menciona el acuerdo es el cumplimiento de la carga de demanda bioquímica de oxígeno. Para, eh, para hablar un poquito más de esto, es importante que nosotros podamos describir qué es demanda bioquímica de oxígeno. Este es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para descomponer la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual. Cuando hablamos de carga de DBO, nos referimos a la cantidad total de materia orgánica biodegradable contenida en un volumen específico de agua residual y cuál es el impacto de la calidad en la calidad del agua. En el artículo 26 y en el artículo 27 nos menciona cuál es el modelo de reducción progresiva de cargas de demanda bioquímica de oxígeno, ya sea para las descargas
al alcantarillado público. En el artículo 27 nos menciona para las personas que descargan aguas de residuales de tipo especial. El primer artículo es aguas normales residuales y en el segundo artículo es más que todo para hacer referencia a las aguas especiales. ¿Por qué es importante esta carga de DBO? Al final determina el impacto ambiental de un efluente, es decir, de que si un alto valor de carga de DBO puede causar déficit de oxígeno en cuerpos de agua, afectando la vida acuática. También ayuda al diseño de plantas de tratamiento, es decir, que permite dimensionar correctamente los sistemas de lodos activados, o ya sean de biodigestores, otros tratamientos biológicos también. También este es un indicador clave de contaminación orgánica, ya sea que en ríos, en lagos y océanos. Para poder calcular esta carga contaminante es que es importante nosotros, bueno, está incluido dentro de los parámetros que nosotros cuando realizamos la caracterización de aguas residuales, nosotros debemos de incluir el caudal. El caudal nos ayuda para que nosotros podamos determinar esta carga, que al final es con una fórmula que simplemente es caudal por la concentración de DBO. Esta concentración se determina también por medio, bueno, el laboratorio lo determina por medio de la caracterización también de las aguas residuales. Es importante resaltar que la carga pues deberá reportarse siempre con la dimensional de kilogramos día. Bueno. Mm, Entrando al artículo 49, ¿cuál es la frecuencia de toma de muestras? Nos especifica el acuerdo que para el seguimiento y evaluación de aguas residuales o aguas para reuso, los entes generadores deberán tomar a su casa como mínimo 2 muestras al año y efectuar los análisis que correspondan de conformidad con los parámetros contenidos en el estudio técnico. Este artículo establece que los entes generadores, ya sean industrias, empresas, hospitales, etcétera, deben tomar al menos 2 muestras al año, lo que hacíamos mención, ya sean de sus efluentes o si reusan el agua. La finalidad de estas muestras es monitorear la calidad de aguas residuales de manera periódica, también que se pueda evaluar la efectividad de los tratamientos realizados en las aguas residuales y también pues verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el ETAR. Yendo de la mano con el cálculo de la carga contaminante, el artículo 50 nos menciona que de la medición del caudal. Si se tiene una muestra simple, pues se hará una medición de caudal. Y ahí también si se tiene una muestra compuesta, también se puede hacer la medición del caudal para poder relacionarla con la concentración y determinar la carga. También, bueno, al final el caudal se refiere al volumen de agua que fluye por un punto en un determinado tiempo. Esto pues generalmente pueden ser litros por segundo o metros cúbicos por hora. Este artículo al final establece en que cada toma de muestra debe realizarse una medición del caudal de las aguas residuales en ese momento específico. También la medición del caudal al final sí es crucial porque permite relacionar la concentración de contaminantes con la cantidad de agua descargada, lo que a su vez pues al final nos ayuda también a calcular la carga contaminante. También es importante hacer mención sobre del artículo 52 que menciona sobre la construcción de dispositivos para toma de muestras. Este artículo requiere que los entes generadores instalen dispositivos específicos en los puntos de descarga para facilitar la toma de muestras y la medición del caudal. Eh, en sí, algunos puntos claves de este artículo es, primero, la ubicación y la accesibilidad. Es decir, que los dispositivos deben estar ubicados en puntos accesibles para emitir inspecciones por parte de autoridades o inspectores ambientales. También en el punto de descarga, que cada punto de estas aguas donde realicen la descarga debe contar con un dispositivo para la toma de muestras representativas que asegure que las muestras
al final sean más que todo representativas para el caudal y de la composición del afluente. Al final, es para los entes generadores que son ya viejos, por decirlo así, que son constituidos antes del 2006, tal vez no tanto va, bueno, cuando es difícil, y cuando el artículo 52, bueno, hace mención de que nosotros debemos de instalar algún punto accesible cuando al final tal vez ya nosotros ya estamos establecidos en sí. Entonces, es más que todo cuando nosotros estamos pensando en una nueva instalación, por ejemplo, aprovechar esa disposición para que sí pueda tener un acceso fácil para esta toma de muestras que se tiene que hacer, como ya vimos, 2 veces al año. Ahora hablemos un poquito de las prohibiciones que de la disposición de aguas residuales. El artículo 55 menciona que está prohibido terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario que que se descargue, como bien lo menciona, a flor de tierra, que se descargue donde sea, ya sea en canales abiertos o en el alcantarillado pluvial. Menciona el alcantarillado pluvial porque sí es importante que nosotros tengamos un sistema un sistema separativo, que no mezclemos el alcantarillado pluvial con el alcantarillado de aguas residuales. Si nosotros al final, pues, lo descargamos siempre para, por decirlo, al alcantarillado municipal, pues al final nosotros sí cumplimos con que nuestro sistema sí esté separado. Al final, las municipalidades, bueno, el escenario ideal sí deberían de tener un alcantarillado separativo también, pero con que nosotros como entes generadores podamos cumplir con este sistema separativo, cumplimos con este artículo. También, bueno, no cumplimos con este artículo, perdón. El artículo 56, prohibición de descarga directa, pues habla que se prohíbe descargar directamente aguas residuales que no estén tratadas al manto freático. El manto freático lo conocemos como, ya sean de dónde provienen el agua de pozo, que los descarguemos más que todo en pozos de absorción, por ejemplo, que también que también puede tener una conexión más directa con el manto freático. También prohibición de diluir. Esto se refiere más que todo cuando en cualquier tipo de aguas del ente generador que se diluya con algún tipo de aguas que no sean agua así pura, por decirlo así, que se diluya con las aguas residuales. Al final, pues esto diluyendo no va a alcanzar, bueno, no disminuye la cantidad, si nosotros superamos algún límite, no va a disminuir este tipo de límite. Entonces queda prohibido esta dilución o esta práctica que se pueda tener. También el artículo 63, que es el incumplimiento de los límites máximos permisibles y sus etapas correspondientes. Se entenderá que hay contaminación cuando los entes generadores existentes y las personas existentes que descargan aguas residuales al alcantarillado público incumplan con los límites máximos permisibles establecidos en las etapas correspondientes del artículo 17. Bueno, es lo que nosotros pues hemos estado, es lo que va con todo lo que conlleva toda la presentación, que si nosotros pues al final incumplimos con alguno de los límites, nosotros podamos implementar medidas de mitigación, que nosotros podamos implementar algún tipo de sistema de tratamiento que al final nos ayude a poder disminuir estos límites que pues al final va a depender de a cuáles de los artículos nosotros apliquemos. Algunas recomendaciones para poder elaborar un ETAR para que sea efectivo. Primero, es importante que nosotros sí tengamos una revisión de la normativa, es decir, más que todo, qué artículos nosotros aplicamos, eh, para que nosotros podamos caracterizar el cumplimiento de los parámetros de descarga y el monitoreo, cómo identificar los límites de descargas aplicables según el cuerpo del receptor, ya sea que si nosotros descargamos al alcantarillado, río, lago. También considerar las regulaciones ya sean adicionales para sectores específicos, es decir, si se tiene para
industrias textil o alimentaria o farmacéutica. También identificación de fuentes de agua residuales. Es importante realizar un levantamiento detallado de todas las fuentes de agua residuales de nuestra instalación para que nosotros podamos determinar si las aguas residuales son ordinarias, especiales o una mezcla de ambas. También que nosotros podamos identificar procesos ambientales, identificar, perdón, procesos industriales o comerciales que generen aguas residuales con contaminantes específicos. También que nosotros podamos diferenciar entre afluente, que esto es agua que entra al proceso, como hacíamos mención, y efluente, que es agua descargada después del uso o el tratamiento que nosotros, si es que nosotros tenemos. También es importante que nosotros podamos realizar correctamente con empresas que estén certificadas para que puedan realizar caracterización físico-química y biológica. Es importante mencionar que los resultados del laboratorio, el acuerdo sí hace mención de que deben de estar firmados por profesionales competentes en la materia. Estos parámetros, como mencionábamos anteriormente, algunos parámetros básicos, que debemos de incluir sí o sí, menciona el acuerdo, como es el DBO, DQO, los sólidos suspendidos totales, pH y temperatura, aceites, grasas o metales pesados también, o sustancias tóxicas que se puede tener presentes en el agua. La toma de muestras, pues al final debe realizarse siguiendo los protocolos estandarizados y puntos representativos. También es importante que incluyamos una medición de caudal para poder determinar la carga contaminante. Es clave medir el volumen de agua residual descargadas y calcular la carga contaminante para evaluar el impacto ambiental. Esto puede ser instalar dispositivos adecuados para la toma de muestra y medición de caudal, relacionar la concentración de contaminantes con el flujo de descarga o también considerar variaciones de horario y estacionales en la generación de aguas residuales. Es decir, que si nosotros al final sabemos que al final a veces las actividades que nosotros tengamos de día a día, pues no se tiene un constante em, flujo de agua, entonces es clave que nosotros podamos establecer horarios para que esto sea de manera efectiva. También evaluación del sistema de tratamiento existente, si es que se aplica. Esto, si ya se cuenta con un sistema de tratamiento, es importante evaluar si este sistema pues está siendo eficiente para nosotros, que nosotros podamos determinar si cumple con los límites de descarga, analizar la necesidad de mejoras o ampliaciones y también, pues al final, si podemos evaluar la posibilidad de de reutilización del agua que nosotros estamos tratando. También es importante que nosotros podamos incluir propuestas de tratamiento. En caso de que el efluente no cumpla con la normativa, se debe proponer un sistema de tratamiento adecuado, seleccionar tecnologías apropiadas según el tipo de contaminante que al final tal vez nosotros nos pasamos, ya sean los parámetros biológicos, físico-químicos, considerar costos de implementación y operación y definir cuáles van a ser los planes de mantenimiento y monitoreo para que nosotros podamos estar dentro de los límites. También es importante que nosotros establezcamos un plan de monitoreo y seguimiento. Se deben establecer mecanismos de monitoreo periódico para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento continuo de la normativa. Esto pues al final debemos de establecer siempre, recordarnos de la frecuencia mínima que se tiene, que es 2 veces al año, según el artículo 49 del acuerdo. También registrar datos, documentar cada medición que hagamos y análisis para futuras, ya sean auditorías o si se llega a presentar algún ente de parte del Ministerio de Ambiente, que nosotros podamos tener esa evidencia que nosotros sí estamos cumpliendo con elaborar nuestro TAR y que nosotros estamos, pues al final, anexando todos los análisis que nosotros vayamos a estar. Y también, pues, tener estas medidas correctivas, que nosotros podamos definir acciones a tomar en caso de incumplimiento. Para ir ya concluyendo, em, es importante, bueno, de primero, el cumplimiento legal y normativo. El ETAR es un requisito obligatorio según la normativa ambiental del Acuerdo Gubernativo 236-2006 para todas las entidades que generan y disponen aguas residuales.
Su elaboración permite a los entes generadores evitar sanciones y multas por incumplimiento de los límites de descarga. También tenemos una evaluación y control de la contaminación. A través del estudio técnico de aguas residuales se identifican los contaminantes presentes en las aguas residuales, que permite, pues, al final implementar medidas correctivas y que pues, nosotros podamos mejorar la calidad del efluente antes de su descarga. Esto ayuda a prevenir la contaminación a cuerpos de agua y proteger la biodiversidad. También optimización de sistemas de tratamiento. Con base en los resultados que nosotros vayamos a tener de nuestro TAR, se pueden seleccionar tecnologías adecuadas para el tratamiento de nuestras aguas residuales y asegurando que el sistema sea eficiente y sostenible con el tiempo. También tenemos una reducción del impacto ambiental. El monitoreo continuo de parámetros como la DBO o DQO, sólidos suspendidos o ya sea metales pesados, al final nos permite garantizar que las aguas residuales tratadas no afecten a los ecosistemas acuáticos y también a la salud pública. También la promoción del reuso de aguas residuales. El ETAR también evalúa la posibilidad de la reutilización de agua tratada, ya sea para fines de riego, limpieza o la reincorporación en procesos industriales, fomentando siempre la conservación del recurso hídrico. También facilita la toma de decisiones empresariales. Al contar con un ETAR bien elaborado, permite que las empresas puedan anticiparse a problemas ambientales, optimizando los costos de tratamiento y demostrar siempre su compromiso con la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora, si tienen alguna duda, dejamos abierto el espacio. Muchas gracias, Ashley. No sé si leíste el chat, pero si gustas te puedo leer las preguntas que hay ahí. Ay, sí, por fin, Gabriela. Sí, con gusto. Pregunta Héctor, ¿se pueden utilizar los laboratorios de las universidades para realizar los análisis? Los laboratorios de las universidades, bueno, si ellos cuentan con alguien, bueno, lo importante de que los análisis del laboratorio sí vengan firmados y sellados por personas profesionales en la materia. Si ellos cuentan con alguien de este índole, sí se puede utilizar, pero sí es bastante importante que venga firmado. Ah, ok, súper. Muchas gracias. Espero que la consulta quede resuelta. La siguiente pregunta la pregunta Jenny. ¿Para qué entes generadores aplica la presentación de un ETAR? ¿Para qué entes generadores aplica el ETAR? Al final, para todos los entes generadores. No sé si te refieres a entes generadores nuevos, aplica. Entes generadores existentes, aplica, ya sean que se descargan a un alcantarillado público o para un cuerpo receptor. Lo que bien hacíamos mención, si al final nosotros contamos, bueno, si tenemos que nuestras aguas son ordinarias, sí recomendamos de que realicen un estudio técnico para que tengan como de primero una línea base, como para defenderse de que sus aguas al final son residuales y sí, no se sobrepasan de los límites. Perfecto, muchas gracias. También Jenny pregunta, ¿el ETAR se debe presentar ante el MAR o alguna autoridad? Bueno, sí, no necesariamente, sí se puede presentar al Ministerio de Ambiente, sin embargo, queda más que todo si se tiene alguna visita, porque a veces las entidades del parte del ministerio sí llegan a visitas sorpresas y lo primero o algunas cosas que les piden, si es que se tiene alguna queja, es si cuentan con un estudio técnico. Entonces, eh, sí se puede presentar al ministerio o bien tú puedes tener a resguardo del ETAR en dado caso si se te llega a presentar alguna visita por parte de estas entidades. Perfecto, muchas gracias, Ashley. La siguiente pregunta la pregunta Melanie. Dice, soy nueva en este entorno de aguas residuales. En nuestra empresa contamos con una, pero me surgieron muchas dudas. La primera es, al momento de proporcionar nuestras bacterias, ¿debemos de contar con una medición, tanto como para el agua y como para las bacterias? Ok, Melanie, solo cuando
te refieres a bacterias, bueno, me imagino que ustedes cuentan con un sistema de tratamiento. No necesariamente, pero siempre sí es bueno, como bien hacíamos mención, que nosotros podamos medir, no como ven, bueno, regresando, recapitulando, no necesariamente cuando tú viertas este tipo de tratamiento para tus aguas residuales. Sin embargo, sí es bueno siempre pues ver al final si este tratamiento es eficiente o no para tus aguas residuales. Ok, súper, muchas gracias. Y una siguiente pregunta la comenta Juan Santos. Si una planta generadora presenta su ETAR y lleva su control de mediciones, los cuales están dentro de parámetros, ¿es necesario actualizar el ETAR? No, no es necesario que lo actualices. Como bien mencionamos, si tú cumples con los límites máximos permisibles, ya con tu primer ETAR ya estás demostrando que estás dentro del cumplimiento. Sin embargo, siempre como para tener esa evidencia que sigues cumpliendo con los límites, sí recomendamos, bueno, y sí menciona el acuerdo que puedan realizar las mediciones 2 veces al año. Mediciones de la caracterización de tus aguas residuales. Actualizar el ETAR, no. Siempre tu caracterización. Ashley, no se te escucha. O no soy solo yo, no sé. Disculpen, ¿pueden escucharme a mí? ¿Me pueden comentar, por favor? Es que no estoy Sí, se segura. escucha. Ay, muchas gracias. Ok, entonces esa es la que no se escucha ahorita. Déjame confirmar con ella. Ok, creo que va a ingresar a la sala nuevamente. Em, en un momento se vuelve a unir y termina el desarrollo de la pregunta. Y disculpen el inconveniente. Sí, vamos a estar compartiendo la presentación. Yo se los comparto tanto como la grabación y el material que yo uso por correo. Con gusto. Em, Voy a ver si se logra unir Ashley. Es solitario tener caracterizado. Ok, gracias Héctor por tu pregunta. Solo se une una vez más la ingeniera y contestamos tu duda. Bueno, muchas gracias Jenny también por tu pregunta. Fíjense que no veo que Ashley logre conectarse de vuelta. Yo creo que su conexión a internet está fallando. Entonces yo estoy anotando sus dudas aquí. Em, Estoy anotando sus dudas para que cuando yo les comparta la presentación y todo lo demás. Disculpa, Ah, no. Gabriela, tuve un problema, se me fue la conexión, pero ya estoy de regreso. No hay problema, Ashley, gracias. Cabal estaba explicándoles un poquito, pero sí, no sé si terminaste la explicación de la duda que estabas completando o... Sí, sí, cabal, justo terminé y se me desconectó. Ah, va, no hay problema, muchas gracias. Ujú, Tenemos otras dos preguntas. ok. Comenta Héctor que si es obligatorio tener caracterizado el cuerpo receptor cuando es un río o un lago. Si nosotros realizamos la descarga exactamente a un cuerpo receptor, si es ahí, es más que todo obligatorio que, como bien estamos descargando directamente a un cuerpo que es natural, sí, sí es más que todo obligatorio que sí podamos caracterizar esas aguas que nosotros estamos realizando, esta descarga a este cuerpo receptor. Sí, ahí sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una duda más. Lo comenta Jenny. ¿En qué casos aplica la actualización de letal? Cuando nosotros contamos más que todo con aguas especiales y si nosotros pues al final estamos superando con algún tipo de límites, más que todo que, ajá, cuando estamos superando límites, sí es necesario que nosotros podamos actualizar el letal cada 5 años.
Más que todo también, si nosotros operamos en metales pesados que son contaminantes fuertes, sí debemos de actualizarlo cada 5 años. Cuando hablamos de metales pesados, bueno, también nos referimos cuando nosotros producimos aguas residuales de tipo especial. Perfecto, muchas gracias, Ashley. No sé Ah, si hay alguna otra consulta que quieran realizar. No. Bueno, sí, ya no tenemos más dudas, pero como bien lo mencionaba la ingeniera, si tienen alguna consulta posterior al webinar, ella compartió el contacto de ambiente, entonces ahí ustedes pueden visualizarlo y comunicarse directamente con ellos. Así que muchas gracias, Ashley, por tu participación en este webinar y por tu apoyo en la Academia Ambiental. Em, Agradecemos mucho tu participación y esperamos tenerte aquí nuevamente. gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes y quedamos a la orden por si necesitan, tienen alguna duda o necesitan algún servicio, estamos a las órdenes. Gracias, Ashley. Antes de terminar, yo les quería compartir las últimas actividades que vamos a tener ahorita en marzo. El próximo miércoles tenemos un webinar sobre el compostaje, que estará súper bonito. Se pueden conectar y escribirnos si necesitan el link. También tendremos una jornada técnica sobre las mediciones técnicas ambientales y SCO. Entonces, ahí vamos a tener, es una capacitación de 2 horas, 2 horas y cuarto, con muchos de nuestros socios que comparten este mismo tema. Así que si les interesa, si quieren tener diploma de participación, inscríbanse y se pueden comunicar conmigo. Así que esas eran las actividades que les quería compartir. Cualquier otra duda me pueden escribir y yo les estaré compartiendo el material. Y pues, si ya no hay más, gracias por su asistencia en esta actividad. Espero tengan un excelente día y esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes actividades.